Transmitiendo a través de la web, desde el Boulevard Díaz Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Radio. Argoscursa.com SDR LDCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com SDR LDCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre que se denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Argos Cursa Radio es la estación de la cultura y el conocimiento. Bienvenidos en este 11 de enero del 2022 al primer programa de la óptica, el programa de la empatía para tener el criterio más amplio. Pues ahora nos toca seguir platicando sobre este tema tan interesante que es la distribución de dividendos. Y ahora sí, ya que vimos en los primeros dos programas anteriores las primeras implicaciones y las reglas de las leyes que conviven con el reparto de dividendos, que regulan la existencia de las ganancias, cuánto se puede repartir y cómo se pueden repartir, pues ahora ya nos toca empezar a ver el lado fiscal, la óptica fiscal, por llamarla de alguna manera el día de hoy, y algunos de los problemas de redacción que tiene esta regulación. Me parece que durante muchos años este tema de la UFIN, CUFIN, que fue lo que nos quedamos en la sesión anterior, ha sido muy visto o estudiado a veces de manera muy vaga en los diplomados, cursos, incluso posgrados, que me ha tocado pues participar o escuchar, ya que no es un tema en realidad nada sencillo. Habrá que partir de entender la idea con la que se crea esta cuenta de CUFIN y cómo se determina en su principal elemento de la UFIN, así lo mencionamos y lo aprendimos o lo repasamos en la sesión anterior. Pero la realidad es que tiene una redacción que nos hace preguntarnos de varias cosas, aunque ciertamente ya la legislación ha tratado de cuidar algunos aspectos, todavía quedan otros que no necesariamente están arreglados. Así que para esta ocasión les preparé unas pequeñas diapositivas con la finalidad de que podamos pues comprender, ¿no?, algunos aspectos en esta reflexión que vamos a ir haciendo en este tema de quitar y de no quitar, pues entonces seguramente que nos va a ayudar en buena forma. Así que, si me acompañan, pues vamos a irlo desarrollando desde acá. Bien, habíamos platicado ya esta parte, la CUFIN aumenta por 3 elementos, que es propiamente la UFIN, como elemento natural, pero no el más importante. Incluso hay sociedades que no necesariamente generan UFIN para tener, generan UFIN y sin embargo continuamente van creciendo su cuenta de CUFIN. Esto es porque son más bien tenedoras de acciones de otras sociedades. Entonces, si Juan y Pedro hacen a la sociedad A, Hugo y Paco hacen la sociedad B y juntos A y B hacen la sociedad C, cuando se entrega dividendos, pues esto se los entrega no ni a Hugo, ni a Paco, ni a Juan, ni a Pedro. Se los entrega a A y a B, que son sus accionistas, que son los dueños de los derechos patrimoniales. Esto es posible. Las personas morales, dentro de los derechos que los constituyen como personas, tienen la facultad de poder constituir a otras sociedades. De tal forma que lo que estamos recibiendo es un dividendo proveniente de otra persona moral y no asimismo un resultado fiscal propiamente generado de los ingresos nominales y los ingresos acumulables, porque justo como vamos a ver un poco más adelante y que va a ser una gran mecánica de reflexión, es que los ingresos que una sociedad perciba
como dividendos de otra sociedad, ambos residentes en México, son ingresos no acumulables. Y ya reiteraremos que el ingreso no acumulable no significa que no pague impuesto, pero en este caso de las personas morales no hay una especificación de cómo los debe de pagar. Entonces, la UFIN, si bien es el elemento natural con el que se va llenando esta bolsita de CUFIN, no es el elemento único. Por otro lado, también tenemos los dividendos o las utilidades percibidas de otras personas morales residentes en México, que como ya habíamos dicho, al rato veremos sobre cómo son ingresos no acumulables. Sin embargo, significa que si una sociedad recibe dividendos de otra sociedad, ambas residentes en México, estos dividendos automáticamente pasan a ser parte de la CUFIN y ya no van a ser base del impuesto para la sociedad tenedora de los derechos patrimoniales o la sociedad receptora de los dividendos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la base de esto? La idea es que la sociedad que generó las ganancias, la operativa, la sociedad C, en este pequeño triángulo que creamos de Hugo, Paco, Juan y Pedro, que crearon A y B, y entonces A y B crea C. C es la operativa, C es la que vende, C es la que tiene costos y gastos, C es la que tiene deducciones, C es la que tiene ingresos acumulables, C es la que genera la utilidad, C es la que paga el impuesto sobre la utilidad, C es la que determina la PTU a repartir, C es la que tiene que mantener la reserva legal, todo lo que ya estuvimos viendo en las sesiones pasadas, y C es la que termina con lo que puede repartiendo a sus derechos, a los propietarios de los derechos patrimoniales, en este caso A y B. Y bueno, los dividendos o utilidades sujetos de Refipres, que es todo un tema y que también debo decirles que la parte de Refipres me parece que desde la modificación de la ley del 2020 ha sido muy descuidada. Cuando existe control de una sociedad en Refipre, hay elementos muy importantes que considerar para asegurar la deducción. También creo que es una cuestión que ha sido muy poco estudiada y que valdrá la pena, si ustedes así lo piden y lo manifiestan con algunos likes en la transmisión, pues valdrá la pena que hagamos un programa al respecto. Y por otro lado, así se llena la bolsita. ¿Cómo se saca? Bueno, pues cada que sacas dividendos, le sacas a la bolsita. Cada que haces reembolsos de capital, le sacas a la bolsita. Y algo que se llama, o que le vamos a llamar la UFIN, y de manera entrecomillada, anticipada. ¿Bien? Bueno, entonces aquí nos quedamos y la tarea para quienes están siguiendo este escenario, esta parte ABC, del ABC de los dividendos, la parte 2, terminamos con la intención de, antes de llegar hoy, por lo menos recordáramos un repaso al artículo 77 en el párrafo donde nos regala o nos define cómo se calcula la UFIN, porque aquí es donde empiezan los problemas. Bien, lo primero que tenemos es que al texto de ley dice: la UFIN se determina, es la cantidad que se obtenga de restar al resultado del ejercicio y vienen 3 elementos: el impuesto sobre la renta pagado en términos del artículo 9, los no deducibles, excepto la fracción novena del artículo 98, y la PTU, a la que se refiere la fracción primera del artículo 9. Entonces, la primera posición que ha existido es que ven este artículo como una receta de cocina, ¿no? Y entonces tomas valores absolutos, y aquí es bien importante que recuerden su clase de aritmética, ¿no? Lo que son los valores absolutos, porque aquí hay una gran discusión. Les debo de ser muy franco, yo he escuchado ponentes de ambas posiciones y de la siguiente que vamos a platicar, y de verdad que yo me he estado en el punto de decir, no, pues sí tiene razón, y quedo convencido de una manera. Por cierto, un saludo al maestro Helio Zurita, al cual le aprendí demasiado, y gran parte del apasionamiento que tengo por este tema se lo debo a él, y así yo aprendí y estuve de acuerdo con su línea de raciocinio, ¿no? Y dije, sí, correcto, así debe ser la CUFIN. Luego tomé un curso con el doctor Pérez Macedo, a quien también le enviamos un saludo muy afectuoso, y me convenció. Vaya, terminé diciendo, caramba, estuve equivocado todos estos años después de que estuve con su hija, y tiene razón el doctor Pérez Macedo. Pero bueno, después las circunstancias me vuelven a llevar a estudiar, y entonces caigo en cuenta de que estaba
de que me equivoqué cuando pensé que estaba equivocado, y en realidad sigo coincidiendo con la manera de pensar de Elio Zurita. Más bien me vuelvo otra vez a convencer de esa línea de pensamiento, ¿no? Y es que, ¿por qué? Porque creo que la manera más fácil de explicarlo es esta. Si nosotros vemos este artículo como una receta de cocina, vamos a decir, bueno, tengo que tomar el valor que me salió aquí y restar, como dice ahí, el valor que me salió acá, y restar el valor que me salió acá. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando valores absolutos. ¿Cuáles son los valores absolutos? Los que ya no, o sea, le quitas el sentido de positivo o negativo, simplemente tomas el valor y a manera de receta de cocina, en este caso, estamos ejecutando la operación aritmética de restar, ¿no? Y entonces, pues lo que sale es un resultado, ¿no? Bien, ¿cómo se hace esto y cómo viene esta discusión sobre la línea de Pérez Macedo o la línea de Zurita? Que digo, no son los precursores de estas líneas, pero es a quien se las aprendí, ¿no? Y honor a quien honor merece. Bueno, para entenderlo, tenemos que recordar, ¿no?, cómo se determina el resultado fiscal y distinguirlo de la utilidad fiscal. Entonces tenemos ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas menos la PTU pagada en términos del artículo 123, eso es utilidad fiscal. A eso le restas la pérdida fiscal pendiente de amortizar y te queda el resultado fiscal. Este es el dato de donde va a partir el cálculo de la UFIN, ¿no? ¿Recuerdan? Que dijo resultado menos impuesto pagado, menos no deducibles, menos PTU, menos. Ahora, entonces vamos a pensar en un ejercicio, porque la vez pasada nos pedían, oiga, ¿no tendremos un caso práctico? Bueno, sí tenemos algunos casos prácticos que poner. Entonces, pues vamos a compartir un pequeño ejercicio, ¿sí? En el que vamos a poder, pues, tratar de entenderlo mejor, ¿no? En este esquema, les quiero insistir en que esto es como una receta de cocina, ¿no? O una forma de verlo es como una receta de cocina. Entonces tenemos el ingreso acumulable es 10, deducciones autorizadas 5, y luego aquí agregamos un dato interesante, ¿no? Las deducciones no autorizadas. Ahora que lo pienso, va a haber un error entre la parte aritmética y la parte de la base fiscal, pero ahorita lo resolvemos. Y luego tenemos la PTU pagada en términos del artículo 123. ¿Cuál es la PTU pagada en términos del artículo 123? La que nace de lo que pagaste en ese ejercicio. Es decir, la que creamos en el ejercicio anterior, ¿no?, determinando de la utilidad del ejercicio anterior. Pensemos hoy en 2022, con el resultado de 2021 se determina una utilidad y entonces hay que compartir con los trabajadores por el nivel de riesgo que invirtieron todo este tiempo en la empresa y hay que repartirles el 10%. Pero entonces allá nace con la utilidad del año pasado y hoy se reparte. Entonces, la utilidad que hoy se reparte es la que es sujeta de distribuir. Entonces, lo que hoy distribuí lo puedo disminuir del resultado fiscal. Aquí, en la utilidad fiscal, me olvidé la parte aritmética, o más bien, me quedé en la parte aritmética y cuando le agregué las deducciones no autorizadas, se me ocurrió, dije que era buena idea restarle también las deducciones no autorizadas, pero evidentemente, pues para la base fiscal no le podemos restar las deducciones no autorizadas, ¿no? Entonces, vamos a tener que aquí hacer una pequeña corrección. No sé en cuánto se aplique la corrección, pero la vamos a intentar. Ahí está, ¿ven? No pasó nada. Bueno, obviamente el resultado fiscal tampoco nos va a dar ahora, porque pasamos a tenerlo en 3,900. Ya está. Listo, entonces ahora sí tenemos ingresos 10, deducciones 5, deducciones no autorizadas 1,000 y la PTU pagada 500. Eso nos da una base o una utilidad fiscal de 4,500, que es 10 menos 5, quedan 5, menos 500, quedan 4,500. Los 1,000, estamos hablando de deducciones no autorizadas. Y por otro lado tenemos pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, en este caso nos da 600 y 4,500 menos esos 600, cerramos en 3,900 para tener
un impuesto a cargo, obviamente, pues ya tampoco es 870 por la misma condición en la que estamos sujetos, pero ahorita ese no me va a preocupar por lo que partamos del cálculo de la UFIN, esquema receta de cocina. Esta es la línea de pensamiento Pérez Macedo, ¿no? Entonces, partimos, dice, la cantidad que obtengan de restar al resultado del ejercicio. Entonces, tomo el resultado del ejercicio, que ya dijimos que es 3,900, pero permítanme continuar con esto para avanzar, porque tengo muchas cosas que preguntarles al respecto. Y le restamos el impuesto a la renta pagado. Y hay una cuestión aquí que la lámina les estoy tratando de hacer resaltar. Es el impuesto pagado. ¿A qué fecha se hace este cálculo de la UFIN? El cálculo de la UFIN se hace al cierre del ejercicio, el 31 de diciembre. El 31 de diciembre determinas el impuesto y este impuesto es pagado hasta a más tardar el 31 de marzo del siguiente ejercicio. Entonces, tenemos aquí un primer problema, porque yo lo que te diría es, ¿ya está pagado? Aquí el artículo 9 tal cual dice, las personas morales deberán calcular el impuesto a la renta aplicando el resultado fiscal obtenido en el ejercicio, la tasa del 30, y después nos dice en el tercer párrafo que el impuesto se pagará mediante declaración que se presentarán en las oficinas autorizadas dentro de los 3 meses siguientes. Había un maestro, el doctor Nava, a quien también le mando un saludo, que decía, ¿por qué no podemos cerrar el ejercicio el 2 de enero, el 3 de enero? Bueno, el 2 de enero decían pues, porque están indispuestos, ¿no? Normalmente los contadores. Pero bueno, el 3 de enero, el 4 de enero, bueno, pues por una razón muy sencilla. En muchos de los elementos de la declaración anual necesitamos el índice nacional de precios al consumidor y el de diciembre es publicado a los 10 días del siguiente mes, bueno, el de todos los meses a los 10 días siguientes. Entonces, no se puede cerrar el ejercicio fiscal, sino por lo menos hasta el 10 de enero. Es decir, que hoy, que ya es 11 de enero, hoy ya podríamos estar presentando nuestras declaraciones anuales. Sin embargo, sigue siendo real la situación que al 31 de diciembre determiné el impuesto sobre la renta, pero no lo he pagado. Oye, pero probablemente, denme un momentito que hay una falla técnica de pila de batería. Uno nunca piensa en todo cuando está en vivo. Entonces, oye, ¿pero qué crees? Pues yo sí hice pagos provisionales y hasta mis pagos provisionales son más altos que el impuesto. Bueno, pues no sé, porque los pagos provisionales, ¿dónde los registras? ¿En resultado del ejercicio o en activo? Tal cual como lo que es una cantidad pagada anticipadamente de un impuesto que todavía no se define. Así que podríamos decir que si tuviste pagos provisionales, podríamos aceptar, suponemos el impuesto del ejercicio lo determinas en 10, tuviste pagos provisionales por 8, pues podríamos decir que tu impuesto sobre la renta pagado es 8 y los otros 2 pues no están pagados porque serán pagados hasta dentro de los siguientes 3 meses. O por el contrario, si el impuesto del ejercicio fuera 10 y los pagos provisionales fueran 12, podrías decir, bueno, pues pagué 10. No podríamos decir que pagamos 12 porque pues esa es una cantidad a favor que va a pertenecer a tu activo, no va a ser parte de los resultados. Sin embargo, yo te seguiría diciendo, ¿en qué momento el pago provisional deja de ser pago provisional o deja de ser un derecho tuyo? Porque en realidad, aunque nosotros hagamos el asiento contable, porque el asiento contable corresponde a la capacidad o posibilidad de realización de los derechos y obligaciones. Entonces, aunque hagamos el asiento contable, en realidad ya aplicamos los pagos provisionales. O sea, los pagos provisionales es una cantidad que tenemos a nuestro favor en contra del fisco federal.
pero que se aplica como un medio de pago del impuesto del ejercicio. Entonces, el día 11 de enero, un día como hoy, de todos los años, que estoy presentando mi declaración anual, es cuando estoy tomando mi derecho, mi cantidad a favor, para aplicarla contra el impuesto del ejercicio. Oye, yo no estoy de acuerdo porque ya hiciste el asiento contable. Bueno, si hice el asiento contable, porque ¿cómo hacemos el asiento contable? Le ponemos al resultado del ejercicio el cargo de los 10 de impuesto que salieron y estrictamente lo volvemos una obligación. Pero esa obligación, ¿qué tan probable es que sea? Bueno, pues es mucho, pero ya está anticipadamente pagada. Entonces, con base a las normas de información financiera, nosotros vamos a registrar el diferencial entre derechos y obligaciones que tenemos, aunque el ejercicio, es decir, textualmente hablando, la liquidación de la extinción de la obligación se da hasta la presentación de la declaración. Y, por tanto, yo diría que el impuesto sobre la renta pagado no es el impuesto que se determinó para ese ejercicio, porque al 31 de diciembre nunca está pagado el impuesto sobre la renta. ¿Acaso será el impuesto sobre la renta del ejercicio pasado? Pero, bueno, nadie se ha puesto a esta consideración. Oye, ¿y de qué me serviría esto? Bueno, pues nada más te serviría para hacer enojar al SAT, porque en una determinación errónea de la CUFIN, pues ellos te van a decir que no es, pero cuando te digan por qué no es, tú puedes argumentar esto y entonces tú defenderías tu CUFIN, incluso aunque también tuviera algún otro error. Entonces, bueno, pues ahí para los abogados maldosos, pues esto podría dar algunas opciones, ¿no? Y luego, otra que me encanta, los no deducibles. Y es que la gente olvida leer el artículo 28. Y aquí hay una distinción que vale mucho la pena hacer. No es lo mismo un gasto no deducible a un gasto que no reúne requisitos fiscales. Y eso ahorita está sonando mucho con los reciclos. Yo sé que ahorita a todos ustedes les interesa más estudiar reciclos que estas cosas, pero le podrán tomar sentido de que estas cosas pueden ser más útiles que estudiar reciclo. Vaya, todo es importante y todos tenemos que estar listos. De hecho, también si quieren invitarme a un curso en company, pues nosotros encantados. Bien, ¿qué es lo que tenemos? El artículo 27 señala el artículo 25 señala una lista de qué es deducible. Dice, es deducible el costo de venta, es deducible los gastos netos, es deducible las inversiones, es deducible los créditos incobrables y pérdidas fortuitas, que muchas de las veces eso constituye deducciones que no tienen CFDI, ahí por si ocupan, luego les digo en qué lo podemos usar. Es deducible el ajuste anual por inflación deducible, bla, bla, bla. Bueno, vienen una serie de lineamientos de qué es deducible. Entonces, los gastos, por ejemplo, los gastos son deducibles. Luego, como requisito de las deducciones es que los gastos sean estrictamente indispensables para la operación, y ya la Corte ha dicho que estrictamente indispensables para la operación se refiere a que si no los realizas la operación se detendría. Bueno, pues entonces esos son los gastos estrictamente indispensables. Pero el artículo 28 te hace prohibiciones. Entonces, el 25 es la lista de qué puedes deducir. El 27 son los requisitos que tienes que cumplir para la lista que puedes deducir. Y el 28 son prohibiciones específicas. Por ejemplo, el consumo en restaurantes. Es un gasto, es una atención al cliente probablemente, pero te prohíbe la deducción. Porque, pues, no, digamos que el fisco no va a cooperar con tus comidas de cuentas extensas, ¿no? Entonces te dice, oye, si no es un gasto de viático, ese es el intento que intentan, ¿no? Si no es un viático, si no estás fuera de una faja de 50 kilómetros a la redonda del domicilio fiscal, en realidad pues es un consumo local, ¿no? Si me permites el término, luego entonces te prohíbo la deducción. Pero bueno, pues es que sí es importante comer, ¿verdad?
Bueno, te dejo la deducción en un, bueno, más bien, te prohíbo la deducción en un 91.5%. ¿Por qué? Porque te la prohíbo, ¿no? Te prohíbo los autos que tengan valor más de 175,000 pesos, o te prohíbo cuando las cuotas del IMSS le pertenecen a tus colaboradores y tú se las pagas, pues eso te lo prohíbo. Entonces, hace una serie de prohibiciones específicas. De hecho, las prohibiciones son bastante largas, son demasiadas fracciones para la prohibición. Pero, entonces, aquí lo que quiero que resaltemos bien es distinto el no deducible de el gasto que no reúne requisitos, y por tanto no lo puedes deducir, pero no es que sea una prohibición. Entonces, para el cálculo de la UFIN, lo que te pide quitar son los no deducibles, y si no me crees, puedes irte a tu ley, buscar el párrafo 29, el párrafo 29 no, el artículo 29, y me vas a decir, oye, pero el artículo 29, ¿qué tiene que ver con los no deducibles? Y el artículo 29 habla sobre las reservas de fondos de pensiones. No, lo que pasa es que como el artículo 28 es muy largo, vete al 29 para que luego atrás del 29 encuentres el último párrafo del 28. Entonces, en realidad, lo que estamos aquí argumentando es el último párrafo del 28, y mira cómo dice: los conceptos no deducibles a que se refiere esta ley se deberán considerar en el ejercicio en el que se efectúe la erogación y no aquel en que forman parte del costo de lo vendido. Entonces, los no deducibles son los que se realicen en el ejercicio en que se efectúe la operación y no en el costo de lo vendido. Eso para empezar sobre el momento del reconocimiento de la no deducibilidad o de la prohibición. Pero hay algo bien interesante acá. Los no deducibles son los prohibidos, y de hecho, ahorita les quiero decir cuál es el artículo del reglamento que hace la relación a esta prohibición, pero es bien importante entender que no es lo mismo una prohibición de deducción que una limitación de la prohibición, ¿no? Son dos cosas totalmente separadas. Y cuando el artículo, y sobre este párrafo de cuándo debes de considerarlo no deducible, pues también existe su propio criterio en el que te dice, oye, no, bueno, la realidad es que sí es en el costo y no cuando lo pagues. Así que, pues tú te puedes, no quiero provocar aquí ideas malas, ¿no? Pero pues básicamente te está diciendo, pues tú te puedes ir al tema de la legislación en la ley o te puedes ir al tema de la legislación en este criterio, y así que podrás jugar con tus no deducibles. Pero bueno, ¿qué es lo interesante de esto? Es que no incluye la falta de requisitos. Entonces, si nosotros tenemos un gasto de papelería que no tiene el comprobante fiscal, porque aquí en México somos muy dados a las reglas de forma y no de fondo, y por eso todos estamos metiéndonos a cursos de carta aporte y todos estamos metiéndonos a cursos del CFDI 4.0, porque aquí la legislación tiene mucho más interés en las reglas de forma que en las reglas de fondo. Entonces, nos interesa mucho cuidar que que tengas tu comprobante y que cumpla todos los requisitos. Y ya salieron un montón de artículos diciéndonos, oye, es que si no tienen los requisitos, ya van a multar, si no tienen los requisitos del CFDI 4.0 ya te van a multar, y ya todos estamos bien espantados, ¿no? Entonces, no necesariamente, sí van a multar y sí son importantes, pero lo que les quiero yo decir es, más allá de todo eso, lo importante es distinguir el no deducible para efectos de la UFIN, lo que está prohibido en la lista del 28 y en los límites del 28, de la falta de cumplimiento de algún requisito de la lista del 27.
lo que se resta son los del 28. ¿Y qué es lo primero que tiene el artículo 28? Lo primero que tiene el artículo 28 es, no lo primero es el ISR del ejercicio. La fracción 1, literal, la fracción 1 del artículo 28 dice, oye, siempre se lee el primer párrafo, ¿no? Para los efectos de este título no serán deducibles los pagos del impuesto sobre la renta a cargo del propio contribuyente. Entonces, cuando nosotros consideramos esto no deducible, lo que deberías de tener, ahora sí, es el impuesto sobre la renta calculado. Eso es parte de los no deducibles. Entonces, esa parte debería estarnos disminuyendo de la UFIN. O sea, está dentro de los no deducibles, está incluido el impuesto sobre la renta. ¿Quién te había dicho eso? Bueno, no dudo que alguien te lo haya dicho, pero la verdad es que es bien poco común. Y luego, si no es la fracción de la PTU, ¿no? que tenemos también dentro de las listas de los no deducibles, la fracción 26ª, que es normalmente llamada como la PTU pagada, la PTU determinada, ¿no? Dice, las cantidades no serán deducibles para efecto de este título, fracción 26ª, las cantidades que tengan el carácter de participación en la utilidad del contribuyente o están condicionadas a la obtención de esta, ya sean trabajadores, miembros del Consejo de Administración, a obligacionistas o a otros. Entonces, cuando hablamos de los no deducibles, deberíamos incluir el impuesto de la renta a cargo y deberíamos incluir la PTU determinada, no la pagada, no la del 123. Entonces teníamos aquí como dato los 1,000 pesos de los no deducibles que habíamos platicado, que tenía la lista, más 290, que podrá ser la suma de la PTU determinada, más deberíamos volver a poner aquí 870. Entonces, te vas dando cuenta que si esto lo haces como receta de cocina, restas 870 una vez y restas 870 dos veces, lo cual se empieza a volver un problema, porque empezamos a afectar de manera seria la determinación y la idea de lo que es la UFIN. Y luego le restas la PTU a que se refiere la fracción 1, ¿cuál? La pagada. Entonces, hacemos del cálculo de la UFIN en este esquema de receta de cocina, pues todo es menos, más menos, 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 más menos, más menos, más menos, más menos, y entonces todos son cantidades que se van disminuyendo. La otra posición, o sea, de manera que aquí llevaríamos 2030, luego le restamos estos 1,290, quedaríamos en 740, le restamos 500, quedaríamos en 240. Entonces, ¿cuál es el otro esquema? Imagínate que tenemos, ¿no? Esta realidad ya no de valores absolutos, sino de cómo los elementos que están incluidos están influyendo ya en el resultado fiscal. Entonces, a ver, tú tienes el resultado fiscal de 2,900, entendiendo que le habíamos restado los 1,000 pesos de más, y un impuesto a cargo de 870. Entonces, aquí ya no le puedes hacer, o sea, los 870 son consecuencia del resultado fiscal. Pero luego, a la hora de restar significa disminuir. Y disminuir, pues, bien puede ser considerado como apartar y eliminar. Lo que pasa que las deducciones no autorizadas, evidentemente, pues, no están jugando parte del resultado fiscal tal como lo es el ISR a cargo. Tan es así que estamos hablando del ISR a cargo como un elemento de los no deducibles, porque el ISR pagado no debería entrar, porque no está pagado, a menos que estemos utilizando, insisto, el del ejercicio anterior. Luego, deberías, cuando eliminamos, en este cálculo, ¿qué pasaría si nosotros elimináramos, ¿no? De la utilidad fiscal la PTU pagada, si la quitáramos y la borráramos, porque lo que está haciendo es afectar el resultado fiscal. El hecho de que exista este reglón de la PTU pagada significa que el resultado fiscal
se está viendo afectado en 500 pesos, que es lo que vale, a la baja. Si yo no tuviera esta disminución, ¿qué pasaría? Que el resultado fiscal estaría un poco más alto. Y entonces esta es la línea de raciocinio que trae la corriente, por ejemplo, del maestro Zurita. La eliminación de la partida que ya forma parte del resultado. Entonces, lo dejas de mirar como como una receta de cocina en donde esto menos esto menos esto menos esto, y entonces le das el efecto de lo que ya está formando parte al resultado fiscal. Esto es porque la PTU pagada en términos del artículo 123 ya está restándose. Entonces, restarla como receta de cocina implicaría una doble disminución, y lo que propone la corriente de Zurita es, en el año en el que la determinas, es un no deducible, y entonces la restas en ese año como no deducible, pero en el año en que la pagas es una disminución a la utilidad fiscal, y luego entonces es un incremento a tu utilidad, a tu cuenta de utilidad fiscal neta. Así que es un aspecto muchísimo más lógico el que persigue, porque al final del día, ¿qué trata de perseguir la UFIN? Trata de perseguir que cuando la sociedad generó utilidades y pagó impuestos por esas utilidades, cuando las reparta ya no paguen los que las reciben, que normalmente son personas físicas, pero no importa, porque el artículo 10 no nos pregunta quién le repartió. El artículo 10 dice, bueno, tú tuviste utilidad y las repartiste, sí, bueno, pues entonces, cuando las tuviste, me debiste pagar, y cuando las repartiste, también me debiste pagar. Entonces, pago sobre pago del impuesto por las utilidades. Así que, bueno, pues tenemos justo, aquí estaba yo mirando un pequeño comentario al respecto. ¿Cuál es la diferencia entre los no deducibles y los que no reúnen requisitos? Tal cual. El no deducible está enlistado en el artículo 28 y en los límites en los que está prohibida su deducción. El que no reúne requisitos fiscales es un gasto que sí está en el artículo 25, pero que por alguna razón no cumplimos con todos los elementos a los que nos obliga el artículo 27. Entonces, pues esta parte, como verán, esta parte de la CUFIN, pues tiene muchas preguntas que no necesariamente nos habíamos hecho. Ahora, entonces decíamos, ¿cuál es el objetivo de la CUFIN? Y así lo puedes encontrar en la exposición de motivos cuando se crea esta cuenta. Dicen, a ver, pues si la ley te obliga a pagar impuesto cuando repartes la utilidad por la cual ya pagaste impuesto, pues es impuesto sobre impuesto, claro. Entonces, para eso inventan esta cuenta, para decir, oye, pues si tú te ganaste 100 y pagaste de impuesto 30 y ya no tienes que hacer reserva legal y por alguna extraña razón no tienes que repartir PTU, porque es tu primer ejercicio, qué sé yo, bueno, no puede ser el primer ejercicio ya tener la reserva legal, pero no tienes trabajadores y ya no tienes que pagar PTU. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes 70 para repartir, reparte 70, ¿no? Y por repartir 70 deberías pagar, ¿no?, el impuesto sobre la renta otra vez. Entonces dice, oye, pero espérame, estos 70 pues provienen más bien de una utilidad fiscal que ya pagó 30 de impuestos y que no tuvo no deducibles. Entonces toma el resultado fiscal, le quita el impuesto y le quedan 70. 70 es lo que puedes repartir sin tener que pagar impuesto por repartir dividendos. Pero, ¿dónde vienen los castigos y dónde viene la trampa? La trampa viene en los no deducibles. ¿Tienes gastos no deducibles? Bueno, pues entonces te toca disminuirte el saldo de la CUFIN y cuando te repartas esa parte de utilidades en la parte o que exceda, ¿no?, este límite fiscal, pues entonces sí vendrá un segundo impuesto. Ahí es donde viene, pues, digamos, el castigo del término de la CUFIN. Bien, pues tenemos que seguir avanzando. Nada más vamos a decir de manera muy rápida que también hay una cosa que le podemos decir el UFIN disminuible cuando los no deducibles, el impuesto sobre la renta pagado, ojo, ¿cuál pagado? Y la PTU es mayor al resultado fiscal. O sea, si me regreso un poquito en este cuadro base,
cuando, en este otro, cuando esto me dé negativo, bueno, pues entonces significa que ya me repartí utilidad, digamos que anticipadamente, y por lo tanto tendré una UFIN negativa que tendré que restar más adelante. Bien, tenemos también características muy específicas sobre el momento en el que vamos a ir aplicando el orden de prelación para la aplicación de los pagos provisionales y de las cantidades a favor de los pagos provisionales. Pero antes de llegar allá, quiero comentarles algo muy interesante. Y esto va pues como un regalo pues un regalo de Año Nuevo, ¿no? Un regalo para quienes esta mañana estuvimos aquí. Probablemente para la grabación del programa se elimine, ¿no? Porque pues luego los secretos, pues que los tenga quien los quiso recibir. Resultan dos cosas. Una, el artículo 140 dice que las personas físicas pues deberán incluir en su declaración anual pues el impuesto que hayan recibido, los dividendos que hayan recibido, y que si quieren pueden acreditar el impuesto que la sociedad pagó cuando generó estas utilidades. Pero, oye, si quiero, porque pues un acreditamiento siempre es algo que suena rico, bonito, me va a ayudar a disminuir la carga impositiva o la carga económica. Bueno, pues si quieres, lo único que tienes que hacer es subirle a tus dividendos el impuesto que la sociedad pagó como si también tú lo hubieras recibido. Y así te voy a dar oportunidad de que bajes tu impuesto, lo cual siempre conviene, porque subir 10 pesos de base significa subir 3 pesos de impuesto, ¿no? En una tasa de 30%. Luego entonces disminuir 10 pesos de base significa disminuir 3 pesos de impuesto. Así que si tú subes 10 pesos de base, subes 3 pesos de impuesto, pero a cambio tienes permiso de restarte 10 pesos de impuesto. Así que a la larga, o sea, estamos jugando como en diferentes bases, ¿no? Subes 10 pesos de base, subes 3 pesos de impuesto. Bajas 10 pesos de base, bajas 3 pesos de impuesto. Pero el acreditamiento no es bajar la base. El acreditamiento es esa cantidad, la bajas de impuesto. Entonces te dice, sube lo que te costó de impuesto, es decir, sube, vamos a pensar, 10, que fue el impuesto, ¿no? Y entonces eso te va a subir la base en 3 pesos. Pero te da permiso de restarte al impuesto neto, o sea, al impuesto que te había salido, pensemos, otros 3 pesos, más los 3 que le subiste ya tienes 6, pero vas a tener la oportunidad de restar 10 completos, que es la cantidad que subiste a la base, pero que la disminuyes al acreditamiento, lo cual siempre es un beneficio muy interesante. Ahora bien, tenemos el artículo 140 y ahí viene el regalo, pero antes del regalo voy a decirles otra cosa. El artículo 140 termina diciendo, oye, las personas físicas estarán sujetas a un 10% adicional del pago por dividendos y utilidades distribuidas. Ok, este artículo nos cayó bien gordo en 2018 y bueno, tiene una característica bien interesante al final. Si bien dijo que están sujetos a una tasa adicional, termina diciendo que el pago realizado conforme a este artículo será definitivo. Pero ¿de quién es el impuesto? ¿De la persona moral o de la persona física? Es de la persona física. Las personas físicas estarán sujetas a una tasa adicional. El impuesto es de la persona física. ¿Y esto por qué es importante? Porque si nosotros nos vamos a nuestro título cuarto de las personas físicas y luego corremos al capítulo al capítulo 11 de la declaración anual y ahí vamos al artículo 152 para saber cómo se calcula el impuesto anual de las personas físicas, vamos a leer algo bien interesante. Y estoy asistiendo muy rápidamente para poder leérselos, pero artículo 152 de las personas físicas. Cálculo del impuesto anual de las personas físicas. Me bajé tan rápido que ya me pasé.
152, 152. Ay. Ah, bueno, pues es que con razón no sale, pues está cortado. A ver. Como les dije, estar en vivo pues siempre nos compromete. Pero raro que me cortó. Pero a ver, ahora les digo. En general, el artículo, yo creo que se me rompió la comunicación. En general, el artículo 152 a lo que nos sugiere es qué es lo que debo de considerar como para el pago del impuesto de la declaración anual de la persona física. Y te dice, o sea, ahí es donde sabemos que los ingresos acumulables también pagan impuestos, ¿no? Entre otras cosas. Pero es bien claro qué ingresos de la persona física no se meten a la declaración anual, y no es que no causen impuesto, es que ya lo pagaron y ya no se meten a la declaración anual. A ver, vamos al artículo 152. Ahora sí, el tema es que ya me había cerrado mi sesión, el checkpoint, pero ya estamos de vuelta. Vean cómo dice el artículo 152. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio sumando los ingresos de los capítulos 1, 3, 4, 5, 6, octavo y noveno de este título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos capítulos. La utilidad grabable determinada conforme a la sección primera del capítulo segundo de este título, y al resultado se le disminuirá en su caso las deducciones a que se refiere el artículo 151 y le aplican la tasa. Y después de la tarifa viene un párrafo muy importante que dice: no será aplicable lo dispuesto en este artículo a los ingresos por los que se está obligado al pago del impuesto y por los que ya se pagó el impuesto definitivo. Entonces, el obligado al pago del impuesto es la persona física. Lo hace a través de una retención que le hace quien distribuye, pero el obligado, el sujeto de la relación tributaria, es la persona física que recibe los dividendos, y el artículo en su segundo párrafo del 140 dice que ese 10% adicional es un pago definitivo, con lo cual nosotros podríamos en las declaraciones anuales ya no incluir todos los ingresos por dividendos, porque los cuales ya tuvieron un impuesto definitivo. Pero además, algo que todos tienen bien olvidado. Bueno, en el transitorio del 30 del 2014 nos dice, bueno, esto nada más va a aplicar para las disposiciones, para las utilidades a partir del 2014, pero hay algo mega interesante que nos habla de un estímulo fiscal a personas físicas derivado de los dividendos que se generan en los ejercicios 14, 15 y 16 y que se reinviertan. Si se generan utilidades en el 14, en el 15 y en el 16 y no se han retirado, es decir, se han dejado dentro de la operación de la empresa, más conviene que vayan hablándole a su abogado corporativo de más confianza y digan que sus asambleas, si es que ya las tienen, que yo me imagino que ya las tienen, ratifiquen un acuerdo que se les pasó, que fue: las utilidades las vamos a reinvertir. ¿Y por qué queremos decir eso? Porque el estímulo que dan consiste en que te van a dar un crédito fiscal que le vas a aplicar un porcentaje de descuento a ese 10 que te tocaba pagar, depende cuándo lo repartas. Entonces, por ejemplo, si tus utilidades del 14, 15, 16 son repartidas en el 2017, a tu 10% le puedes quitar un punto y solo vas a retener el 9. Si lo pagaron en 2018, bueno, más bien esto debería decirles pudieron, ¿verdad? Porque seguramente pagaron el 10. Denle like si pagaron el 10. Hagan el comentario con sinceridad y digan si en esos años pagaron dividendos y pagaron el 10, porque no toman cursos en Argos Cursa ni siguen el programa de la óptica, el programa de la empatía para tener el criterio más amplio. En 2018 pudiste haber pagado en vez del 10 el 8% neto, es decir, tienes un descuento de 2 puntos. Y en 2019 en adelante tienes un descuento del 5%. Entonces,
Si nosotros hoy en 2022 repartimos utilidades del 14, 15 o 16, en vez de retener el 10%, podemos retener solamente el 5% basado en este estímulo, siempre y cuando seamos muy claros en nuestro cálculo de la CUFIN, especificando que vienen las utilidades de esos ejercicios 14, 15 y 16, y que en las asambleas correspondientes a esos años en las que se aprueba el resultado se manifieste la decisión de los accionistas de reinvertir esas utilidades. Bueno, pues este es el regalo de Año Nuevo. Espero que les haya gustado. La verdad es que pues a mí se me hace una cosa muy, muy valiosa que tiene escondida la legislación. De igual forma, una cosa que creo que tristemente no se menciona con demasiada frecuencia, pero bueno, pues ustedes ya lo saben. Gracias por seguir a La Óptica, el programa de la empatía para tener el criterio más amplio. Bueno, no hemos terminado el tema de los dividendos ni por poco, no hemos terminado el tema de la CUFIN ni por poco, nos quedan varios elementos a considerar con las personas morales cuando son tenedoras de otras personas morales, pero eso será parte de nuestra edición número 4 del ABC de la distribución de dividendos. Así que no se pierdan para el último martes de enero, que debe ser 27, si no me 25, ya no sé sumar con 14, el 25 de enero la parte 4 del ABC de la distribución de dividendos, aquí en Argos Cursa, Capacitación Inteligente y su programa de La Óptica, el programa de la empatía para tener un mayor criterio. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta mañana fría. Vendrán más así que hay que estar muy abrigados y muy cuidadosos. Hasta pronto, gracias.